Y déjeme saludar en la mesa Contralínea Sin Censura TV al querido Sósimo Camacho, porque lo que promete lo cumple y volvió a sacar un riatazo, perdón, una investigación importante en términos de la UNAM y las irregularidades que siguen brotando como pus. Primero te saludo con mucho gusto, Sósimo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Vicente? Qué gusto saludarte. Muchas gracias por este espacio. Con todo gusto estamos aquí. Y por supuesto, Vicente, para aquellos que pensaban que probablemente con algunas opiniones de estos capos del periodismo, pues uno se iba a amedrentar, a ya no buscar asuntos que son irregulares en la máxima casa de estudios de este país, en la UNAM, pues no, aquí está esta otra investigación, una segunda parte. Ya vean, yo he anunciado contigo, tenemos varias líneas abiertas de investigación con respecto de la universidad, todas acompañadas de documentos internos de la propia universidad que dan cuenta pues de estos desfalcos. Así que pues decirles también, Vicente, a quienes se tomaron la molestia en tratar de organizar una campaña para ver si uno dejaba de investigar sobre la UNAM, pues decirles que no les funcionó. Aquí está este otro reportaje y seguirán otros, por supuesto, en las siguientes semanas. Pues dicen que un periodista de élite, creo que se llama Carlos y se apellida Marín, que está echando espuma por la boca del coraje, mi querido Sósimo, porque en este medio de dudosa reputación, como dicen desde la UNAM, sobre Sin Censura, pues el periodista al que tanto maltrató en una de sus columnas, nuevamente con los pelos de la burra en la mano, Sósimo Camacho publica divulgación de la ciencia en la UNAM, viajes a París y servicios sin justificar. Por favor, grábenle al rector Enrique Graue para que esté al pendiente, si es que no lo sabe, nótese mi sarcasmo, lo que está ocurriendo en la Universidad Nacional Autónoma de México, de la que él es rector, la máxima casa de estudios de nuestro país. En las investigaciones que lleva a cabo la Contraloría Universitaria sobre la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, aparecen órdenes de adquisición de bienes y servicios que en realidad nunca fueron emitidas por las dependencias universitarias. Todo se fraguó en la unidad administrativa, donde se inventaron requerimientos que derivaron en desfalcos. Se utilizaron actividades que sí tuvieron lugar, como la Fiesta de las Ciencias o una exposición en Francia, para pagar servicios que nunca se hicieron. La Contraloría de la Universidad Nacional Autónoma de México escribe, Sósimo Camacho, y publica en la revista Contralínea, descubrió desfalcos en la Dirección General de Divulgación de la Ciencia que se fraguaron desde la unidad administrativa de esa dependencia universitaria. Se extrajeron recursos bajo el supuesto pago por servicios que en realidad nunca se hicieron. Los responsables aprovecharon actividades como la Fiesta de las Ciencias o una exposición en Francia para sumar servicios que ni siquiera requirieron las áreas de esta Dirección General de Divulgación de la Ciencia. Las irregularidades tuvieron lugar entre 2018 y 2019. Desde entonces, esta dirección, ya encabezada por César Augusto Domínguez Pérez Tejada, el titular de la unidad administrativa era Daniel Zamora Favila, el único sancionado. Hasta la fecha, por todas las irregularidades detectadas, solo ha sido destituido un servidor público. Zamora acumula 44 años de inhabilitación para trabajar en la UNAM, pero hay al menos otro expediente abierto en contra suya. Las auditorías internas y procedimientos de responsabilidad administrativa, de las cuales Contralínea posee copia, fueron realizadas por la Dirección de Responsabilidades e Inconformidades de la Contraloría. A su vez, esta dependencia responde al patronato universitario. ¿Qué de lo que estoy leyendo, qué más encontraste, querido Sósimo? Danos más información, más detalles. Así es, Vicente. Pues mira, señalar que se trata de este segundo expediente abierto a propósito de auditorías internas y de procedimientos de responsabilidad sancionatoria, donde hay daños patrimoniales. Son daños patrimoniales en los que pues se ha documentado precisamente desfalcos a la propia universidad, pero hay otro tipo de irregularidades que también comprometen recursos públicos y que entre todos estas 4 expedientes suman alrededor de 30 millones de pesos las irregularidades. Y de a lo que nos estamos refiriendo en este momento, que tiene que ver con un solo expediente, hay un daño patrimonial de 2.025.000 pesos e irregularidades por alrededor de 8 millones más
de pesos. Y Vicente, pues decíamos que se trata, ya entrando al detalle, que utilizaron por ejemplo, esta Feria de las Ciencias o una exposición allá en Francia para que alguien fuera, por ejemplo, precisamente a esta exposición allá en Francia pero que no fue, por lo menos, enviado por la propia, el propio Museo de la Luz o alguna área de la propia Dirección General de Divulgación de la Ciencia. No están los detalles de quién finalmente fue a ese viaje, pero quedó claro que nunca se pidió desde dentro de la universidad que algún funcionario fuera a esa exposición. Asimismo, pues están estos otros contratos que se entregaron a personajes, sobre todo a personas morales y físicas, 4 de ellas. También aquí aclarar, Vicente, como en la ocasión anterior con otro expediente, también aclarar que aquí las personas que aparecen, hemos dicho que no necesariamente incluso pudieron haber participado de este fraude de manera consciente. Es algo que también tenemos que señalar. Los perpetradores de este fraude de la universidad, que son funcionarios de la universidad, bien pudieron haber utilizado los datos de estas personas para justificar supuestas erogaciones. Por eso es por lo que tampoco podemos señalar que en el caso de los externos a la UNAM hayan participado o no en estos fraudes, pero fueron 4 personas a las que la UNAM pagó supuestamente por servicios que no se hicieron, y tiene que ver precisamente, Vicente, por ejemplo, una de estas empresas se llama Rocar Construcción, que es una empresa de la industria de la construcción, y en su sitio de internet enlista a los clientes a los que ha prestado servicio, pero ninguna de ellas en su página figura la UNAM. Ahí a esta empresa supuestamente se le pagaron servicios de exhibición gráfica en París, pero en 2 operaciones se le pagaron recursos por 612,000 pesos. Y por ejemplo, Vicente, pues está el caso también del pago por 109,087 pesos a la persona física Silvia Isabel Montesinos Cervantes por el supuesto alquiler de mobiliario y servicio de box lunch para evento Fiesta de las Ciencias. A ella también en 2 operaciones de pago se le autorizaron estos 109,000 pesos. Tenemos los datos, tenemos los documentos. Me parece que es un poco tal vez engorroso decir los folios que se emiten precisamente para cada uno de estos pasos del propio proceso, pero contamos con ellos. Y en el caso de Silvia Isabel Montesinos Cervantes, pues ella es una licenciada en Ciencias de la Comunicación, egresada por la Universidad del Valle de México, y que, como decíamos, Vicente, pues supuestamente la UNAM le pagó a ella por estos servicios de alquiler, que probablemente incluso pudo haber hecho esta erogación utilizando solamente los datos de ella. Y Vicente, por ejemplo, también tenemos la empresa. Ella la utilizaron para la renta e instalación de carpas. A ella la UNAM le pagó 24,175 pesos. Y Vicente, pues sí, señalar que pues son varias de los desfalcos, entre ellos la solicitud interna de compra para compra de boletos de avión México. Y un dato que también nos parece interesante, Vicente, es que incluso para la mayoría de estos pagos que estamos enumerando, que estamos diciendo, resulta que ahí en la documentación que presenta la UNAM a su propia Contraloría, resulta que primero se hicieron los pagos y después, con fecha posterior, están los requerimientos. Y con fecha todavía posterior están las autorizaciones de esos pagos. Al parecer, Vicente, pues lo que estaba ocurriendo es de que esos dineros no los encontraban, no sabían cómo justificarlos ante la auditoría, y entonces emitieron a posteriori supuestos eventos, supuestos servicios que pagaron para algunos eventos, y aquí es donde entran eventos que sí ocurrieron y al parecer están siendo utilizados para justificar pues un desfalco ahí en la universidad. Y a ver, nada más para confirmar algo que ya nos venías diciendo desde la pasada entrega, mi querido Sósimo, estas investigaciones nunca se dan a conocer al público, quedan de las paredes de la universidad hacia adentro. Este es otro caso más de esas investigaciones internas nunca publicadas, pues, hasta ahora que las publicas tú en Contralínea.
Así es, Vicente. En efecto, este tipo de auditorías no se conocen y eso es, Vicente, lo que también ha hecho enojar mucho a las autoridades universitarias. De hecho, pues por supuesto, contamos con fuentes al interior de la UNAM, pues quienes han corroborado el nerviosismo que existió al interior de esta Dirección General de Divulgación de la Ciencia cuando se ha documentado con tal nivel de detalle, número de folios, etcétera, y es precisamente pues porque contamos con los propios documentos. De hecho, pues no han podido desacreditar ninguna de las informaciones que nosotros hemos podido publicar. Ya ha habido alguna reacción de la universidad, no solamente a través de estos columnistas a los que prácticamente mandó que salieran en su defensa, sino incluso también en algún comunicado que la universidad ha emitido, se ha molestado por lo que se ha publicado, pero no ha podido desautorizar las investigaciones, las informaciones. A eso no ha podido llegar. Y sí, Vicente, es indignante porque este tipo de auditorías la UNAM las hace y se queda todo intramuros. No se informa a la sociedad, no se da vista a las autoridades que pudieran tener competencia de investigar desfalcos de recursos públicos y tampoco, Vicente, se desmonta esta red que hace posible este tipo de desfalcos. Quiero decirte, Vicente, que en este caso, de nueva cuenta, se ceba todo en este personaje, Daniel Zamora Favila, un contador público, y a él, de nueva cuenta, es el único sancionado, destituido e inhabilitado. En este caso que te estoy presentando hoy, Vicente, que estoy presentando, compartiendo con la audiencia de Sin Censura, pues lo destituyen y lo inhabilitan por 15 años. Él ya acumula 44 años por todos los procesos que están abiertos y hay uno más del cual también tenemos información documentada y lo vamos a publicar. Este proceso está abierto y todo se encamina a que le van a sumar más años de inhabilitación a esta persona. ¿Inhabilitación de qué, Vicente? De contratarse con la universidad, de tener algún tipo de relación contractual con la UNAM, de trabajar pues con la UNAM. Pero hasta ahí se queda esta sanción y los recursos pues no sabemos y no se recuperan, como te decía, eso por un lado. Y por otro, Vicente, ¿a poco este personaje tuvo la capacidad de él solito prácticamente generar todo un desfalco sistematizado durante varios años en la propia universidad sin conocimiento de otros servidores públicos, de otros funcionarios de la propia universidad? Por eso, Vicente, es por lo que nosotros antes de publicar le preguntamos, solicitamos una entrevista al propio director general de divulgación de la ciencia, César Augusto Domínguez Pérez Tejada. Hasta la fecha, pues no han aceptado la entrevista. Sin embargo, envió una carta a Contralínea, me parece que hace 8 días, la publicamos ya, por supuesto, ahí en nuestro portal. También hay una respuesta de mi parte y pues lo único que señala el director de divulgación de la ciencia es que él no sabía de estas irregularidades, que solamente tenía conocimiento de un solo expediente, a propósito, el que habíamos publicado nosotros ya, y que está a la expectativa de lo que le digan allá en Contraloría Universitaria, pero él dice que prácticamente pues no tiene ningún tipo de información al respecto. Pues nosotros le respondíamos que tenemos precisamente copia de estas irregularidades, pero de cualquier manera pues la UNAM no ha aceptado en realidad que haya una respuesta formal en una entrevista para que pues se pueda responder a estos asuntos, Vicente, porque pues se trata de una institución a la que el país le debe mucho, que queremos en términos generales mucho también, y que precisamente por eso es por lo que también tenemos que investigar lo que está mal al interior de esta institución. Yo quiero insistir, porque estamos ya tan acostumbrados de hablar de desfalcos de miles de millones de pesos, Osimo, que no porque en esta ocasión, con esta investigación, no se hable de 7,000 millones de pesos como en la estafa maestra, o tantos miles de pesos como en Segalmex, o etcétera, 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 no significa que lo haga una irregularidad menor, porque al final es dinero de todos los mexicanos, porque es el dinero que se le entrega para funcionar a la máxima casa de estudios de manera independiente, pero al final sigue siendo dinero de los mexicanos y las mexicanas, ¿no, Sósimo? Así es, Vicente, y además algo
En realidad, pues es que lo que estamos nosotros señalando, diciendo aquí contigo con mucha responsabilidad, es exactamente el desfalco que nosotros podemos acreditar. Pero por supuesto que esto da cuenta de un desaseo generalizado en la propia Dirección General de Divulgación de la Ciencia, porque aunque no haya a veces desfalcos, hay, le llaman solamente irregularidades también, por decía varios millones de pesos, y esto es solamente en una de las direcciones que tiene la universidad y que hay que recordar, pues las dependencias de la UNAM son más de 70. Entonces, me parece, Vicente, que es muy grave que exista, así se perdiera 1 millón, es muy grave que exista este espacio en la universidad. Y, Vicente, además otro asunto, esto se está dando a conocer pues, precisamente a partir de la investigación de Contralínea en la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, pero no es algo que la universidad informe. ¿Cuántos casos hay más a los que no se tiene acceso simple y sencillamente porque la universidad se mantiene muy, muy opaca? De manera triste, pero hay que decirlo, la UNAM es una de las instituciones donde mayor opacidad hay, de tal suerte, Vicente, que ni siquiera se sabe exactamente cuánto ganan los integrantes de la llamada burocracia dorada, que son los que controlan los órganos de gobierno en la universidad. Hay una información ahí en la página de transparencia donde incluso lo que ahí colocan, pues ya son sueldos muy abultados, de alrededor de 186,000 pesos en el caso de algunos funcionarios, pero ni siquiera es todo, porque ellos se escudan en que solamente colocan ahí lo que ganan como servidores públicos, como funcionarios, pero aparte ganan como investigadores, como profesores, y también hay que señalarlo, Vicente, pues esta burocracia dorada vive en una situación muy distinta a la del grueso de los profesores, sobre todo los de asignatura, aquellos que sostienen en más del 80% esta tarea sustantiva de la UNAM, que es la educación, y que son ellos precisamente los que sostienen a la universidad entre las más importantes del mundo, junto con investigadores también y por supuesto la comunidad estudiantil, pero vemos a los profesores en una situación muy, muy vulnerable y pues da indignación por un lado, pero también tristeza el ver a la UNAM en una situación de esta índole, porque pues a eso le vamos sumando otras cosas, el propio año sabático de Ciro Murayama, la reincorporación de Lorenzo Córdoba ahí como parte de la casta dorada en UNAM. O sea, Vicente, creo que este tipo de hechos donde se está documentando incluso corrupción, pues ¿de qué nos habla? Nos habla de una necesaria revisión de lo que ocurre en la propia universidad y también, Vicente, pues de que de una vez por todas haya esa reforma que está pendiente desde distintos movimientos universitarios que en su momento han arrancado la promesa de que haya una nueva revisión, un nuevo congreso universitario que reforme a la propia universidad y simple y sencillamente pues se va postergando, las autoridades, los grupos se cierran y volvemos a lo mismo. No ha habido movimiento ni en el 68, ni en el 71, ni en el 86-87, ni en el 99-2000 que hayan logrado reformar a la UNAM y me parece que pues es algo que urge. Por cierto, Sósimo, ¿has logrado documentar, definir a quienes se han beneficiado con estos contratos? Y me refiero a quienes, si son padrinos de, ahijados de, compadres de, amigos de, familiares de, ¿quiénes son estos personajes o estas empresas, Sósimo? Sí, mira, en este caso, Vicente, por eso también quise ser cauteloso en ese sentido, de que no podemos decir que incluso hayan estado enterados, no podemos descartarlo tampoco, pues, que estas instituciones hayan estado involucradas, por lo menos estas que estamos documentando hoy, que hayan estado involucradas en este desfalco de manera consciente, porque sí hay espacio para que las propias personas que incurrieron en estas irregularidades hayan utilizado los datos que contaban porque sí son contratistas también en algún momento de la universidad en actividades totalmente legales, pero en este momento, en este caso, y sí, Vicente, tratamos nosotros precisamente de indagar en este asunto, pero todo indica en que prácticamente solamente se inventaron los servicios supuestamente que se requerían, se colocaron los datos de estas empresas y personas físicas y morales para que alguien desde la Dirección General de Divulgación de la Ciencia justificara
este faltante de recursos. Esto, en este caso, Vicente. Claro que hay otros casos que también en Contralínea en su momento hemos estado divulgando, investigando y divulgando, y en ese sentido, bueno, pues hemos encontrado también contratos con sobreprecios, pero contratos, por ejemplo, en su momento, Vicente, pues con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pero aquella comisión de finales de Enrique Peña Nieto, donde prácticamente, pues, la propia CNDH y la UNAM había un traslado de recursos por amiguismo, y hay que recordar que este último ombudsman del sexenio de Enrique Peña Nieto, pues encontró cobijo otra vez en la UNAM, incluso le abrieron ahí una dirección de defensa de los derechos humanos, etcétera, y hasta la fecha pues está muy cómodo ahí, y ahí sí pudimos acreditar pues prácticamente un pago de favores entre aquella burocracia que controlaba la CNDH en ese momento y la de la UNAM, que veíamos que prácticamente era la misma. Incluso ahí también, Vicente, pudimos documentar el pago a periodistas para supuestamente que le llevaran prensa a ambas instituciones. Pues en realidad se trataba de estos pagos que había denunciado incluso ya el propio presidente de la República, que se daban a los periodistas simple y sencillamente pues para que hablaran bien, defendieran a estas instituciones. Y de hecho, pues no descartamos que por ahí vengan también ese tipo de ataques como los que hemos recibido últimamente de parte de estos personajes que han saltado en la defensa, entre comillas, de la UNAM. Y digo entre comillas de la UNAM porque no se está defendiendo a la UNAM, defendiendo al rector o defendiendo a estos funcionarios que probablemente incurrieron en desfalcos. De hecho, eso es atacarla. Defender a la universidad pasa por escudriñar cómo se ejerce en los recursos públicos ahí, y por supuesto por investigar a estos servidores públicos, que esos son servidores públicos que deben rendir cuentas a la sociedad. A ver, nada más para recapitular, Sósimo, de los documentos que lograste obtener, de los contratos que estás exhibiendo, ¿cuál es el de mayor precio, de mayor cantidad? Pues mira, de los que hemos, es el de mira, Vicente, no son contratos, son auditorías internas que hizo la Contraloría de la Universidad, y también son procedimientos de responsabilidad administrativa que también hizo la universidad. Estos instrumentos creados por la propia universidad, generados por sus auditores, sí tuvieron acceso a los propios contratos y contrastaron precisamente pues que todo se hubiera hecho con legalidad. Era tan grande ya las irregularidades ahí que los trabajadores sabían que incluso el propio cuerpo administrativo se sabía, fuera incluso de la propia Dirección General de Divulgación de la Ciencia, que a la UNAM no tuvo de otra más que, pues sí, enviar auditores a que hicieran estos trabajos. Vicente, las irregularidades de estos 4 suman más de 30 millones de pesos y los desfalcos alrededor de 12 millones de pesos. Los desfalcos son ya, digamos que, daños probados que ha considerado ya la Contraloría sobre, le llaman daños al patrimonio universitario, es decir, desfalcos, dinero que ya ellos comprueban que tuvo un destino de manera irregular y que tiene que ser reintegrado a la universidad, o eso es lo que tendría que haber sido. Pero además, te decía, hay otro tipo de irregularidades que suman más de 30 millones de pesos. No estamos hablando de cualquier cosa, poniéndolo en términos frente al dólar, estamos hablando de 30 millones de pesos, algo así como más de entre 15 y 20 millones de dólares. Y en el caso de los desfalcos, estamos hablando de más de 600,000 dólares. O sea, si alguien busca minimizar, subestimar o a esto que se está exhibiendo, que no porque sean irregularidades que se necesitan aclarar y que se puedan invertir esos dineros, pues no en complacer o en quedar bien con tal o cual personaje, Sósimo, sino invertirlos en la misma casa de estudios en beneficio de estudiantes y docentes.
Así es, Vicente. Es que además, en efecto, habrá quien empiece a señalar, bueno, pues es que no es tanto el monto, etcétera. Lo que nosotros estamos documentando, Vicente, pues ya es la gota que derrama el vaso. Y precisamente por eso la universidad ha hecho auditorías, porque sabes, Vicente, la mayoría de irregularidades ni siquiera llegan a una auditoría de la propia universidad. Entonces decíamos, estos de entrada no se hacen auditorías. Ahora que se hacen, arrojan estos datos. Y también hay que aclarar algo, Vicente, la propia Contraloría es muy amable con estas auditorías que se hacen, porque no se hacen, Vicente, precisamente pues para solucionar el asunto, para realmente desmontar a la red de corrupción que hace posible estos actos. En realidad los hace para cerrar, porque ni siquiera, como te decía hace un momento, ni siquiera se difunde, ni siquiera se informa a la sociedad, no se da vista a las autoridades judiciales de este país para que puedan investigar sobre probables desfalcos al patrimonio universitario. En realidad se hacen pues ya para cerrar, para que ya limpiar este asunto y que ya no se hable más del tema. Por eso es también lo indignante y por eso es lo importante de este tipo de investigaciones que den luz, que arrojen lo que está ocurriendo allá en la Universidad Nacional Autónoma de México. Y has tocado un tema que nos parece muy interesante. Se deberían estos recursos realmente de invertir en lo que requiere la propia universidad. Vicente, hemos visto, hay un recorrido y puedes ingresar a la Universidad Nacional Autónoma de México y hay, pues sí, algunos salones en condiciones bastante deplorables, hay mobiliario también, sobre todo aquello que utilizan los estudiantes, que utilizan los profesores que no son de la casta dorada, mientras en contraste vamos a las oficinas de la casta dorada y te vas a encontrar, pues sí, con oficinas amuebladas, con ceniceros y cestos de basura muy, muy caros, etcétera. Entonces, Vicente, además, pues esto, por eso también resulta indignante y también por otro asunto, la precarización en la que se encuentran los propios profesores universitarios. Vicente, la mayoría de profesores universitarios, estos que te decía, que son los que sostienen esta función sustantiva de la UNAM, que es la educación, ganan entre 2,000 y 8,000 pesos al mes. Así como lo escuchamos, entre 2,000 y 8,000 pesos al mes, con muchísimo trabajo encima, con varios grupos encima, con tareas que revisar, con clases que preparar, con exámenes también que resolver, etcétera. Entonces, Vicente, estamos hablando de que tenemos a un sector de los profesores en la precariedad laboral, con una inseguridad también laboral, porque además si se portan mal, entre comillas, simple y sencillamente ya no les renuevan grupos, ya no les renuevan el contrato para el siguiente semestre. Es decir, Vicente, me parece que se trata de una situación muy, muy complicada, muy indignante y que por eso pues hay que arrojar luz sobre estos hechos. Claro que sí. Y bueno, si te parece, mi querido Sósimo, esperamos más información, más reacciones de la UNAM y de los defensores a sueldo del rector Enrique Graue ante estas investigaciones y por lo pronto no solamente reconocer tu mesura, porque aquí no te estás yendo con números alegres, estás documentando, estás publicando solo lo que se puede documentar, más lo que se agregue, lo que se venga después, y eso hay que reconocerlo en momentos en que el periodismo también atraviesa por una época pues de mucha libertad, por decirlo de alguna manera, a la hora de reportar cifras y hechos, y eso yo personalmente lo agradezco y lo hago en esta mesa Contralínea Sin Censura. ¿Por qué no cerramos invitando a las audiencias, mi querido Sósimo, para que lean la investigación completa en la revista Contralínea, para que los vean, para que los escuchen, para que los lean, ya pendientes también a la edición que se viene en cosa de horas, la próxima edición de la revista Contralínea? Así es, Vicente, pues agradezco mucho como siempre tu hospitalidad y sí, pueden leer los detalles de esta investigación, incluso pues navegar en la noticia, bajar algunos de los documentos en www.contralinea.com.mx y ahí están también los demás trabajos de mis compañeros de este equipo editorial
Y Vicente, nos encuentran en redes sociales como Contralínea, en YouTube, Facebook, Twitter, Instagram y TikTok. Y también estamos como Contralínea Audio en Apple Podcast, Spotify y iVoox. A mí me encuentran en Twitter como @Sosimo_contra y en Facebook como Sosimo Camacho. Pues muchas gracias, Vicente. Te mando un abrazo, Sosimo. Saludos a todos en la redacción de la revista Contralínea que dirige el maestro Miguel Vadillo. Buenas noches, Sosimo. Buenas noches, Vicente. Saludos a la audiencia. Claro que sí.